aventurero, no tenía ni familia, ni amigos, posiblemente un amigo, pero se vino de la aventura nomás. Y ayudó muy bien porque era muy trabajador, muy responsable, muy serio el viejo. Todos estos viejos de Gotú que están en la fotografía, ¿ya lo viste? Un joven aventurero decide dejar las penurias que envolvían al imperio austrohúngaro y probar suerte al otro lado del mundo, en un pequeño pueblito llamado La Noria. En La Noria había un núcleo grande de yugoslavos, de austrohúngaros, había un núcleo grande. Y entonces habían algunos que eran medios primos de él, esos botnizas que habían allá, estaban muy bien ubicados, buenos comerciantes, lo ayudaron mucho. Él tenía unos amigos que ya se habían venido un poco antes que él, y bueno, empezó a trabajar con ellos, hizo una sociedad, qué sé yo, y empezó a juntar sus lucas, su plata, y después de eso él mandó a buscar a sus hermanos, y ahí partió un poco la historia de nuestra ferretería en 1894. Más de 1000 croatas en la época, digamos, en 1900, 1910, 1920, muchos croatas, muchos llegaron acá y bueno, se quedaron acá y se murieron acá, y están dispersos en las pampas, ahí en todos los cementerios que hay en las salitreras. En esos años, la industria del salitre era un imán poderoso para miles de trabajadores. Por esa razón, el norte de Chile se llenó de hombres intrépidos y aventureros como Santiago Lonza. Él fue el primero de los 4 hermanos que llegó. Yo creo que él salió un poco buscando nuevos horizontes, hablaba que América, que vamos a hacernos la América, Chile. Y ellos llegaron acá, bueno, con muchas ganas de trabajar y forjar su futuro. Y este hombre trabajando día y noche no paraba, era una máquina de trabajo, atendiendo negocios, aprendiendo, barriendo, lavando, fregando, dormían adentro de los mostradores del negocio. Ahí tenían la cama, no tenían cama parece ni para dormir, así que ahí nomás. Se sacrificaron mucho, y trabajaron harto. Entonces por ahí se entusiasmó este hombre. Este abuelo se entusiasmó, le dijo, bueno, aquí vamos a poner un negocio. Con la platita que tengo, con todos los billetes, la plata que tenía. Y se compró el primer negocio en La Noria siempre. Así, casi por instinto, se sentaron las bases de una tradición que hasta el día de hoy es el orgullo de los Lonza. Se entusiasmó con la pega, había pega para harto. Y se vinieron al tiro de ella dos hombres y una mujer, que son los de la foto también los viejos. Y también al colaborar en el negocio, trabajaron un buen tiempo, pero al final los hermanos estos tenían su diferencia. Al correr de los años se separaron. A la separación se sumó una crisis en La Noria, obligando a la familia a buscar otros horizontes. Ya casado y con hijos, el aventurero venido de Europa tuvo que buscar otros horizontes. Y mi papá fue a dar a Guara. Allá fue a dar. Y allá también le fue bien, pues bastante bien, le fue porque era buen comerciante y levantó el negocio. Y allá después llegó el otro hermano menor, el menor de Santiago Chico. Y con él apuntalaron muchos negocios, con los hermanos chicos, los dos eran Santiago. Uno era Santiago grande, viejo, y el otro era Santiago chico. A principios del siglo XX, el mundo estaba convulsionado y Santiago Lonza decidió enviar a su hijo a Croacia. Volvieron a Croacia el viejo, volvió a Croacia, ahí estuvo hasta mi papá, 14, 15, 16 años. Ya estaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, que partió en 1914, terminó el 18 creo, 4 años de guerra. Entonces ahí estaba mi papá jovencito y lo pescaron el último año, mira, al regimiento. Tras su paso por la milicia, el padre de Tonco volvió a Guara, ya casado, contribuyendo a la prosperidad del negocio familiar.
tenían muy buena mercadería, traían importada mucha mercadería. Hay un afiche por ahí abajo, nosotros, uno grande, bonito, que está a la entrada. Vendían hasta ataúdes en el negocio, porque no había funeraria en el pueblo. Vendían licores, whisky. A pesar del éxito en los negocios, la familia no estaba muy convencida de las bondades del desierto. Como todos o casi todos quienes llegan a nuestra ciudad, les costó acostumbrarse al paisaje. Eso es lo que lloraba mi mamá, fíjate, cuando miraba los cerros, me decía, pero ¿por qué es que es tan triste? Que decía, tan desolado. Pura arena nomás, desierto, el Cerro del Dragón era una belleza antiguamente. Y lo miraban, se ponía a llorar de pura pena. Allá no estaban buenos los tiempos. La agricultura, que era la base de ellos, cada día estaba peor. Había mucha peste en la agricultura. Las aceitunas no se daban bien, ni nada. Y otras frutas tampoco. La pesca estaba bajando mucho. Así, por eso vinieron los viejos, vinieron de todo. Venían a buscar la América. ¿A hacerse la América? A hacerse la América, venían para acá. Esa era la idea de los viejos. Cuando la industria sufrió los embates de la competencia internacional del salitre sintético, los pueblos comenzaron a languidecer y era la hora de pensar en otros horizontes. El negocio de Guara, después de la crisis del año 30, el 29 del 30, se puso muy malo y ya casi todos se empezaron a trasladar a Iquique. Pero él se resistía y se quedó casi solo allá. Mi papá se vino a estudiar al Colegio Don Bosco, en un internado. Entonces, al final los paisanos, los amigos de él lo convencieron de que tenía que ya venirse a vivir aquí. Mi mamá forzada de venirse para acá, todo. A la final se vino ella con nosotros, yo y mi hermana, que éramos los hijos. Nos trasladamos todos. Aquí estamos viendo alrededor de una casa de mi mamá y mi papá se vio con el correr del tiempo, lo obligaron a venirse y se vino, con el año 45, 46. Se vino del todo para aquí con el negocio y se trajo el negocio completo para acá, para Iquique. La urgencia por levantar el negocio en Iquique llevó a la naciente familia Lonza a centrar todos los esfuerzos en el negocio y dejar de lado los estudios. Se acabó la pega, me dijo. Trabajar se ha dicho. Él se enfermó de las rodillas, no podía estar mucho tiempo parado en el negocio. A ayudar, así que yo y mi hermana empezamos a ayudarle en el negocio al viejo. Así, de este modo, se sentaron los cimientos de lo que sería la ferretería actual, aunque en ese momento se trataba de levantar una mercería. Y se llama encima mercería. Mercería. Así. La mercería, claro, tenía más tirado para homenaje. Mucho cacerolas, sartenes, teteras, vidrería, muchos vasos de vidrio, jarros para el vino, todas estas cosas. El tesón, el empeño, el esfuerzo por sacar adelante la mercería sufriría una prueba de fuego, literalmente. Cuando estábamos en Tarapacá, un incendio, claro, se quedó la mitad del negocio casi. Y nosotros teníamos la casa de habitación con mi mamá y mi hermana, adentro del negocio. Y ahí nos incendiamos. Toda la parte de adelante casi se quemó. La parte de adentro donde nosotros se salvó algo. Incluso en ese tiempo él vendía armas y municiones, así que ese incendio todo el mundo, bueno, la gente antigua se acuerda de eso, que parecían juegos artificiales. Así que, y después lograron comprar en la calle Vivar. Pero nos levantamos, fíjate, yo le ayudé mucho a mi papá en esos años a relevantar el negocio. Sacamos la mercadería que estaba toda fundida, golpeada, la lavamos, la limpiamos, le pasábamos cierre, una escobilla de acero y la poníamos a la venta otra vez. Los serrullos iban todos medio machucados, los martillos, los alicates. Recuperaron todo. Todo, casi diría, el 100% recuperado. Y también tenían bastante
paisanos yugoslavos, en esos años, le ayudaron mucho, le ayudaron a financiar el negocio, porque ahí compramos el negocio en Vivar, donde está la casa de Claro, la del negocio de don Francisco, por decirle. Ahí estuvimos con mi papá trabajando, seguimos trabajando. Con la ayuda de muchos paisanos de ellos, lograron instalarse en la calle Vivar y bueno, volvieron a retomar la ferretería y bueno, siguieron trabajando. Siempre con mucha, de parte de mi nono, digamos, siempre fueron muy trabajadores, pero siempre muy austeros, digamos. En realidad, yo creo que eso ha sido uno de los legados fuertes que nos dejó el nono. Muy austero, incluso yo me recuerdo el negocio de Vivar cuando era antiguo, era una casa habitación donde ellos vivían y la fueron transformando de a poco en bodega. Entonces iban comprando material, iban desarmando una pieza, iban desarmando otra y no habían grandes comodidades. Tiempo se cocinaba mucho a leña y la hermana de don Tonco, la señorita Elena, Nena Alonza, pedía al hogar al frente niños para que le fueran a ayudar a cortar la leña y cosas así. Por ahí partió mi trabajo con ellos un poco. En esos años, la historia de esfuerzo de estos empeñosos austriacos incorporaría un nuevo integrante a la familia proveniente de Vallenar, María Yustra Paredes. En Vallenar hay familia Alonza y mi abuela, que había llegado de Holanda, visitaba a esta familia. Y en ese que fue a visitarla estaba Tonco. Y ahí lo conocí. Y ahí estuvimos pololeando por carta, yo estudiando en la normal de La Serena. Y me fue a ver 2 veces o 3 veces, no me acuerdo, a La Serena de acá. Y después, el año 56 nos casamos. Mi primera impresión de ver los cerros secos, pelados. Y todas las casas, me llamó la atención que estaban pintadas amarillo con café. Una ciudad muy distinta a la que conocemos hoy recibió al flamante matrimonio. En ese tiempo no había luz. Daban la luz, creo que a las 10 a las 7, a las 8, hasta las 12, algo así. No había agua. O sea, daban agua unas 2 horas al día. O sea, era bastante complicado vivir en esa condición. El ímpetu por salir adelante fue creciendo con el tiempo y más aún con la llegada de nuevos miembros de la familia al negocio. Seguimos y construimos en Vivar, pues esa construcción la hicimos nosotros. Claro, 3 pisos. Muy bueno, la ubicación era excelente, el negocio era muy bonito cuando estaba montado. Este niño lo estuvo administrando muy bien en Milovan, pero ¿qué pasó? Que se echó a perder la cuadra porque prohibieron estacionamiento de autos y camionetas. Todas las cuadras prohibían, y eso nos embromó mucho, medio. Así que obligados, nos vinimos para acá. Esto fue porque este desarrollo buscar otro lado, porque ya Vivar es imposible llegar. Yo veo, por ejemplo, me acuerdo ahora que paso por Vivar, en la Liguria al frente, tiene tantos años como Lonza. Y veo que todas las cajas, montones de cajas, 30, 40 cajas ahí en la calle, esperando que llegue el dueño para que abra y reciba las cajas. Claro, son cajas de zapatos, todo algo liviano.
Claro, lo que pasa es que en Vivar estaba la ferretería y en algún minuto se compró el local de Serrano y se trasladó toda la ferretería a Serrano porque obviamente tenía mejor estacionamiento, era más grande, más comodidades. Y ese local se hizo un edificio de 3 pisos, que en un principio se quería arrendar, no estaba muy claro, pero cuando yo llegué me hice cargo de ese local y lo transformamos en una ferretería. Era chiquito, después le gustaba mucho la pesca, había muchos asuntos de pesca y todo lo referente a lo que había en esos tiempos de ferretería. No había esas fuerzas plásticas que ya están desechadas ya. Había otro papel de diario, por lo general entonces se envolvían todas las cosas en papel de diario. El Tarapacá era un diario grande. Aunque la ferretería en la actualidad tiene un sinfín de artículos para la venta, esto no siempre fue así. La especialidad de nosotros era la pesca. Después, al correr de los años, más nos derivamos a los hombres rana. También se vendían muchos fusiles bonitos de los ranas, se vendían los trajes de goma sobre de 3 octavos, de 10 milímetros. Y eso se encargaban en Santiago, se compraban acá. El Toño estaba metido en eso, después también estaba Vlad es hombre rana, este hombre es medio profesional. A mí me gustó siempre mucho la biología marina. Y de hecho estudié mi enseñanza media en el Instituto del Mar. Milo, Toño estudiaron en el Don Bosco y a mí me gustaba mucho el tema marino, así que yo me fui a estudiar al Instituto del Mar y estudié ahí técnico en acuicultura. Nada que ver con la ferretería, pero sí venía a la ferretería, me gustaba mucho el mesón, ayudaba en el verano, estaba siempre relacionado con la ferretería de cabro chico, pues. Nací en la ferretería. Estuvo trabajando en Antofagasta un buen tiempo haciendo muelles. Sí, y lo hacía bien, pero era un trabajo muy sacrificado, muy pesado. Hasta que al final Moreno lo convencimos también a trabajar con nosotros. Ya está a tierra firme, no se metía más al agua. Cuando se buceaba con un compresor, siempre se corría el riesgo de que la manguerita que hay allá que se obstruyera. Pasaron desgracias, pasaron gente que quedó inutilizada para el resto de su vida. Y el año 93 colgué mi traje, mis aletas de buceo, casado ya con una hija chiquitita y me vine a trabajar a la ferretería, que en ese tiempo la ferretería estaba partiendo el tema del boom minero en Iquique. Siempre veníamos con mi papá, pero no como que nos trajera a trabajar, en realidad como veníamos y nos poníamos en la oficina y nos sentábamos estaba la Valeria en ese tiempo, todavía estaba la Aurora, y nos ponían como en su oficina y jugábamos con los lápices, pero nunca tuvimos como tanto acercamiento en el trabajo de día a día, o que hubiéramos ayudado en despacho o algo así, no. Toda la familia, de una u otra forma, se relacionó a las actividades lúdicas vinculadas al mar. Mi hermano mayor, Juan Pedro, que es el doctor, él siempre fue súper estudioso de la pesca. Aparte de estudiar medicina, fue estudioso de la pesca. Entonces, y de ahí nos entró el bichito. Y aparte en la parte del buceo, que nadie estaba metido relacionado con el buceo, con la parte submarina, pero a mí me gustaba mucho y me gustaba en Iquique el tiempo, el Raúl Choque, que ha sido campeones del mundo. Yo vi el campeonato mundial, ahí en Cabancha, viví la villa en Cabancha, donde se alojaron los equipos del mundial y me gustaba mucho. Entonces después yo me fui metiendo en los deportes submarinos también. Y competí muchos años en los deportes submarinos, fui campeón de Chile un par de veces. Mientras el negocio florecía de la mano de sus hijos, don Colonza disfrutaba de una entretención de gran arraigo familiar, la pesca. Nosotros íbamos a las caletas que cerca de Iquique, en la parte sur, había unas playas llenas de güiro. Yuguirán era un mar de güiro, el mar de los sargazos, que ahí para el sur, esto lo teníamos nosotros acá. Y habían pescado abajo, un lenguado bonito, cabrillas lindas. Mi suegro era de lo que se acostaba a las 8 de la tarde y se levantaba a las 2 de la mañana a pescar. ¿Era fanático? Fanático. Todos los días, o si no se iba a Cabancha. Pescaba un bote ahí,
con decirle que me llegó a mí, no, me aburrió el lenguado, porque todos los días llegaba con lenguado que había en Cabancha. Pensando en el futuro y en la proyección de la ciudad, aparejada con el impacto de la minería, los Lonza optaron por ingresar a las ligas mayores. Y para eso era necesario que todos se involucraran en el negocio. Y nosotros estábamos creciendo, estaba Toño acá, Antonio, y me dijo, ¿sabes qué? Vente para la ferretería, porque estamos, cualquier cantidad de pega, estamos creciendo, y vente a ayudarnos, vente a trabajar con la ferretería. Y yo tenía el bichito siempre ahí, así que me vine, fue el año 93. Llegamos juntos en un momento, había que trabajar, en realidad nomás estábamos ahí metidos en el negocio, atendiendo los clientes, buscando nuevos clientes, las empresas mineras, llegaban mucho a pedir crédito a la ferretería, así que fue un trabajo así como bien de ñeque, bien de tirar pala y estar ahí todo el día trabajando en el despacho, en el reparto, en mandando las cosas, encargado de las compras, qué sé yo. Antonio, el visionario de estas cosas, el Antonio. Se le ocurrió un negocio de arriba. Canepa, hermanos, Canepa, era de Arica, un negocio de Arica. Vendían representantes de la Chevrolet, vendían camionetas, autos, Buick, no, el Chevy Nova, eso, tenían allá todos esos autos. Entonces se le ocurrió a Antonio comprar, papá, comprémoslo, ya, comprémoslo. Te pagamos X pesos, un contrato con el banco a 10 años plazo. Y lo terminamos de pagar los 10 años, y todo eso es nuestro. Y hay como 5.500, casi 6.000 metros cuadrados. En tiempos de bonanza económica y de perspectivas halagüeñas en todo el país, la ferretería también se aventuró a tener una sucursal en Vallenar, en sociedad con los familiares que vivían en esa ciudad. Toño se entusiasmó, se congeniaba mucho con estos primos, mucho. O sea, buenas relaciones, muy buenas relaciones. Y salió esta cosa de Sajima, compraron un terrenito en Vallenar, a la vuelta en la calle Ochandía, se compró un terreno, se urbanizó, se planificó todo, se construyó una ferretería bien bonita también en Vallenar, fíjate. Muy bonita, tan bonita como la de Alto Hospicio. Al mirar en retrospectiva, pareciera que el éxito siempre los acompañó en los negocios, pero también hubo tiempos malos, tiempos de dudas e incertidumbres. El año 60, 70, 73, para el golpe de Estado, la cosa se puso muy mala, los negocios costaba conseguir mercadería. Había harta plata, había mucho papel moneda, papel billete, había, pero no se podía comprar casi. Una vez como gran cosa vino, conseguí 20 cajones de clavos, surtidos. En la semana se desapareció el cajón, pero como compraban completo. ¿Por qué? Porque los revendían, no habían clavos en ninguna parte y yo tiempos difíciles, eran muy difíciles. Entonces tenía una intención como de vender, trasladar, cambiar. Tuvimos, por suerte llegó Toño, el hijo le puso el hombro a la cosa y tuvo una visión más futurista y salimos adelante. En una vuelta de vacaciones aquí que me encontré con la historia esta que estaba muy complicada, digamos, mi papá muy complicado, vendiendo el negocio y dije, bueno, acá hay que poner el hombro nomás. Fue un trabajo así como bien de ñeque, bien de tirar pala y estar ahí todo el día trabajando en el despacho, en el reparto, en mandando las cosas, encargado de las compras, qué sé yo. Y así fue creciendo y en realidad hoy en día sigue siendo un poco lo mismo en el fondo. Obviamente es una empresa, tenemos casi 200 empleados, pero seguimos trabajando. Yo estoy todo el día acá en la ferretería, está mi hermano Milo en el local de Alto Hospicio y en Diego Portal, y está Antonio también todo el día. Tenemos que viajar harto al local que tenemos en Vallenar, ¿cierto? Estar ahí una semana, 10 días. A las sucursales de Vallenar y Alto Hospicio se sumó el año 2019 un nuevo local, ahora en Arica. Si hacemos un balance, surgen una serie de atributos que hacen de esta empresa familiar un caso único en el norte del país. Pienso que el contacto bien directo de Fernando Antonio, porque el doctor no está en su labor, con su abuelo, don Pablo.
don Pablo, un contacto muy estrecho, aprendió mucho de él, seguramente muchos consejos que le dio. Y esto de embarcarse, de ser joven y de atreverse, y de común acuerdo con sus hermanos también, el apoyo de sus hermanos. La perseverancia, de los problemas que pueden haber, tratar de solucionarlos siempre muy frontales, ¿cierto? Entre la familia, el trabajo, la familia en la familia, ¿cierto? Son dos cosas muy importantes en todas las personas como nosotros. Yo tengo mi familia y tengo mi trabajo, tengo mi hermano, que es la cosa familiar del trabajo. Entonces, separar las cosas es la parte clave dentro de un negocio. Los nuevos herederos, o sea, los nuevos integrantes de la herencia en realidad están trabajando ya, hay un par de hijos, una hija mía, un par de hijos de mi hermano, también tienen que tener su función clave, tratar de profesionalizar mucho la cosa. Nosotros éramos profesionales entre comillas, pero no fuimos más directos, pero ahora las nuevas generaciones son un poco más profesionales, tienen estudio, ingeniero comercial, administradores, entonces también hay una parte ya más, entre comillas, de familiar, pero un poquito más ya ordenada en el fondo. Y la clave es mantener la unión familiar es súper importante. Mis papás son las personas clave, mi mamá y mi papá, que hasta el día de hoy nos mantienen súper unidos y nosotros los hermanos también somos súper unidos. Sí, obviamente siento un orgullo de lo que, como de la historia y de todo lo que ha tenido que recorrer desde el bisabuelo hasta mi abuelo para llegar a ahora como estamos. O sea, hay mucho trabajo por detrás de ellos sobre todo, porque ya para mi generación ya está casi todo hecho. Pero sí, obviamente que sí. Igual hay como un cierto orgullo más de que todavía igual somos hartos, yo creo que con pareja, con primos, con las guaguas nuevas que hay, debemos ser más de 40 personas y que todavía igual sintamos como las ganas de reunirnos cada cierto tiempo, o si es que vienen harto a Iquique a hacer una reunión. Ayer por el Día del Padre nos juntamos 30 en el Náutico a almorzar y como que eso igual es pseudo como algo más de orgullo, siento yo, como el cariño, o como que todavía seamos como una familia unida.